Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicolás Coda Ramírez y en esta oportunidad les explicaré cómo el Project Finance se aplica a proyectos de infraestructura en Colombia, enfocándonos en el caso de la Vía 40 Express, un proyecto emblemático para nuestro país. Sin embargo, primero me gustaría hacer una breve introducción tocando dos aspectos importantes. ¿Qué son y cuáles son las principales diferencias entre proyectos 4G y 5G en Colombia? Los proyectos 4G se enfocan en mejorar la conectividad vial intermunicipal, priorizando el transporte automotor y la reducción en tiempos de viaje. Se financian principalmente mediante alianzas público-privadas, con un alto componente de inversión privada respaldado por garantías del Estado. Ejemplos destacados son la autopista Ruta del Sol, la autopista al Mar 1 y 2 y la Vía 40 Express, proyecto que analizaremos más adelante. Por su parte, los proyectos 5G amplían el enfoque más allá de las carreteras, incorporando vías férreas, rutas fluviales, aeropuertos y puertos, promoviendo una infraestructura más diversa e innovadora en el país. Además, buscan promover la sostenibilidad, el impacto ambiental y el desarrollo regional. Incorporan tecnologías avanzadas para el monitoreo, operación y mantenimiento en esta tipología de proyectos. Ejemplos clave son el Regiotram del Norte, el Canal del Dique y la Autopista Longitudinal de Occidente. ¿Qué es el Project Finance y cómo se implementa en proyectos de infraestructura? El Project Finance es un modelo de financiamiento estructurado que se basa en la viabilidad y los flujos de caja futuros generados por el proyecto como principal fuente de repago, en lugar de depender de los activos o balances de los patrocinadores. Las características principales del Project Finance son que el financiamiento de estos proyectos se caracteriza por la separación de activos y pasivos, estableciendo la entidad del proyecto como independiente para aislar riesgos financieros. Este modelo se sustenta en los flujos de caja futuros generados por ingresos como peajes y tarifas, que respaldan el repago de la deuda. Su estructuración implica un alto apalancamiento, con una mayor proporción de deuda frente al capital aportado por los patrocinadores, y una distribución de riesgos entre actores mediante contratos claros. Además, se utilizan garantías como seguros o compromisos contractuales para proteger a los financiadores, complementando con una evaluación detallada de riesgos técnicos, financieros, regulatorios y de mercado. Por otra parte, este esquema involucra la participación de múltiples actores, incluyendo patrocinadores, bancos, aseguradoras y entidades gubernamentales, y suele extenderse a plazos de deuda prolongados entre 15 y 30 años. Los recursos se destinan exclusivamente a proyectos de gran escala, generalmente con altas inversiones iniciales, y se estructuran a través de contratos robustos que especifican derechos y obligaciones claras. Este modelo requiere largos tiempos de estructuración, asegurando un enfoque detallado y planificado para su ejecución exitosa. ¿Cómo se implementa el Project Finance en este tipo de proyectos en Colombia? La implementación del Project Finance en proyectos de infraestructura en Colombia ha encontrado en el modelo de alianzas público-privadas una herramienta clave, utilizada especialmente en la estructuración de proyectos de cuarta y quinta generación. En este modelo, el Estado y el sector privado colaboran en la financiación, construcción y operación de infraestructura. Para generar confianza entre inversionistas y financiadores, el gobierno colombiano ofrece garantías en las vigencias futuras, que aseguran la sostenibilidad de los flujos de ingresos. Asimismo, bancos y fondos multilaterales como el BID y el CAF han desempeñado un rol fundamental en el respaldo financiero, mitigando riesgos a través de préstamos estructurados. En los proyectos 5G, el enfoque en sostenibilidad ambiental e integración multimodal se ha convertido en una prioridad, incorporando objetivos de impacto social y ambiental, junto a los retornos financieros. Estos proyectos se basan en estudios previos rigurosos de viabilidad económica, social y ambiental, esenciales para estructurar contratos sólidos que garanticen el éxito. Además, las lecciones aprendidas en los proyectos 4G han llevado a la adopción de modelos financieros más innovadores y flexibles en los contratos 5G, adaptados a las necesidades específicas de cada región y sector, demostrando la capacidad de evolución del esquema del Project Finance en el país. Teniendo en cuenta lo anterior, me gustaría hablarles un poco sobre la Vía 40 Express, vía que conecta la ciudad de Bogotá con el municipio de Girardot. La Vía 40 Express es uno de los proyectos más importantes dentro de la Red Vial Nacional de Colombia, concebida para optimizar la conectividad entre Bogotá y Girardot. Este corredor vial concesionado, parte del programa de cuarta generación, no solo busca reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad de los automotores, sino también fortalecer la competitividad logística y económica del país.
Este contrato de asociación público-privada cuenta con una extensión de 145 kilómetros. Este corredor incluye tramos estratégicos que abarcan municipios como Soacha, Fusagasugá, Melgar y Girardot, conectando con importantes vías como la Ruta del Sol. Las intervenciones clave incluyen la construcción de una doble calzada en todo el trayecto, rehabilitación de la vía existente y la incorporación de terceras calzadas en puntos críticos para minimizar la congestión. El proyecto tiene como propósito garantizar una infraestructura vial moderna y eficiente, facilitando el transporte de pasajeros y carga entre el centro y suroccidente del país. Los beneficios van desde una notable reducción en tiempos de viaje, pasando por una infraestructura más segura hasta un impacto positivo en el comercio y el turismo regional. El proyecto está a cargo del concesionario Vía 40 Express, compuesto por Vinci Highways y Concreto, en una disposición 75-25% respectivamente, quienes son los responsables del diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiación del corredor. Y por otra parte, la interventoría del proyecto está a cargo del consorcio SEC Incoplan, compuesta por SEC Ingeniería e Incoplan S.A., en una disposición 60-40 respectivamente. Este proyecto cuenta con una inversión de 6.3 billones de pesos y un plazo de ejecución de 7 años a partir del 20 de junio de 2018, fecha en que se firmó su acta de inicio. Se prevé su finalización para finales del año 2025 y se extiende por 124 kilómetros entre el municipio de Soacha y el municipio de Girardot. Comprende 8 unidades funcionales a lo largo del proyecto. Los principales actores del proyecto son el gobierno, representado por la Agencia Nacional de Infraestructura, la cual tiene por objeto planear, coordinar, estructurar y contratar proyectos de concesiones y otras formas de asociación público-privada para el diseño, construcción y operación de la infraestructura pública de transporte en Colombia. Los patrocinadores, Vía 40 Express y Consorcio SEC Incoplan, y los financiadores, bancos y entidades financieras nacionales e internacionales, que detallaremos más adelante. Implementación del Project Finance en el proyecto. El Project Finance en la Vía 40 Express es un modelo de financiación basado en los flujos de caja generados por el mismo, lo que permite asegurar los recursos necesarios para su ejecución. En este caso, se utiliza para ampliar y mejorar la autopista, aumentando su capacidad y respondiendo a la creciente demanda de transporte en la región. Este enfoque financiero garantiza la viabilidad y el progreso del proyecto. El proyecto se financió mediante una combinación de aportes de capital de los patrocinadores y deuda estructurada. Los peajes constituyen la principal fuente de ingresos para garantizar el repago de la deuda. Además, este proyecto cuenta hasta el momento con dos fuentes principales de financiación. La primera, por un monto aproximado de 900.000 millones de pesos, respaldado por los bancos Crédit Agricole Corporate, Move Bank y Banco Santander, lo que asegura un avance sólido y consistente del proyecto. Cada una de estas entidades financieras contribuyó en partes iguales en la operación, la cual se cerró en pesos colombianos y sin la necesidad de garantías corporativas. Y una segunda financiación por 2.600 millones de pesos colombianos, otorgados por un consorcio financiero conformado por BBVA Colombia, JP Morgan, la Financiera de Desarrollo Nacional, BlackRock Infrastructure y Unión para la Infraestructura. El financiamiento incluye líneas de crédito rotativas por 900.000 millones de pesos y el largo plazo por 1.77 billones de pesos, con vencimientos a 12, 15 y 20 años, denominados en pesos colombianos indexados en VRs. Los recursos servirán para la construcción de un tercer carril en un tramo de 65 kilómetros para aumentar la capacidad de la autopista y satisfacer la creciente demanda. En este apartado podemos ver cómo se financió el proyecto. Podemos evidenciar el valor total del contrato por 6.3 billones de pesos y dos financiaciones, una por 1 billón de pesos y otra por 2.67 billones de pesos, lo que se traduce en un 58% de deuda frente a un 42% de equity. El proyecto cuenta con un enfoque de protección mediante el uso de garantías no corporativas, respaldadas por contratos específicos. Además, se incorporan fiducias como Glass USA y Glass Américas, lo que ayuda a mitigar los riesgos asociados. La diversificación de acreedores es otro aspecto clave, ya que el financiamiento estructurado involucra tanto a bancos internacionales como Santander, Crédit Agricole y Move, como entidades nacionales como BBVA Colombia y la Financiera de Desarrollo Nacional. Asimismo, se ha implementado un monitoreo constante a través de estudios previos rigurosos
y mecanismos contractuales robustos, asegurando la adecuada gestión y supervisión de todo el proceso. El proyecto enfrenta varios riesgos que deben ser gestionados cuidadosamente. El riesgo de construcción se refiere a los retrasos y sobrecostos derivados de problemas técnicos y climáticos que pueden afectar el avance de las obras. En cuanto al riesgo financiero, existen factores como el incremento de tasas de interés, la devaluación del peso colombiano y las presiones inflacionarias que pueden impactar negativamente en la viabilidad económica del proyecto. Un ejemplo claro de esto es el negocio con Concreto, que inicialmente tenía el 50% de participación en el proyecto, pero debido al aumento de la inflación, las altas tasas de interés y la devaluación del peso frente al dólar, Concreto decidió renunciar a seguir construyendo el tercer carril Bogotá-Girardot en diciembre de 2023. Tras varias negociaciones, Vinci logró asegurar el 75% de la participación, mientras que Concreto mantuvo el 25%. Además, el riesgo de demanda es una preocupación, ya que existe la posibilidad de un menor volumen de tráfico y recaudo por peajes en comparación con lo proyectado. Finalmente, el riesgo contractual se relaciona con la complejidad en la negociación y ejecución de los contratos multitramo, lo que puede generar desafíos adicionales durante la implementación del proyecto. En cuanto a estrategias de mitigación, el proyecto cuenta con garantías contractuales basadas en contratos robustos que aseguran obligaciones claras y bien definidas entre todas las partes involucradas, lo que proporciona una estructura sólida para la ejecución. Además, se ha establecido un fondo de contingencia para cubrir sobrecostos imprevistos que puedan surgir durante la fase de construcción, garantizando la continuidad del proyecto ante situaciones inesperadas. La diversificación de ingresos también juega un papel crucial, ya que se han diseñado modelos financieros que incluyen ingresos indexados en URs, lo que permite proteger el proyecto de los efectos de la inflación. Esto asegura una mayor estabilidad financiera a largo plazo. El monitoreo continuo es otro aspecto clave, con supervisión técnica y financiera a cargo de la interventoría y otros actores clave como la ANI, lo que permite un control estricto del avance y la correcta ejecución del proyecto. Finalmente, la participación de fiduciarias en la gestión de los recursos asegura una administración transparente y eficiente, lo que aumenta la confianza en el manejo de los fondos del proyecto. En cuanto a desafíos financieros, el proyecto La Vía 40 Express enfrentó varios significativos. En primer lugar, el incremento de costos debido a factores como la inflación, la devaluación del peso y las altas tasas de interés impactaron negativamente el presupuesto inicial del proyecto. Además, uno de los desafíos clave fue el retiro parcial de Concreto, que redujo su participación en el proyecto debido a los altos riesgos financieros asociados con el contexto económico, lo que afectó la dinámica en ejecución. En conclusión, el caso de la Vía 40 Express ilustra cómo el Project Finance puede ser una herramienta eficaz para llevar a cabo proyectos de infraestructura complejos. Este modelo permite una adecuada distribución de riesgos, acceso a financiamiento a largo plazo y garantiza la sostenibilidad económica y operativa del proyecto. Las conclusiones y lecciones aprendidas del proyecto proporcionan un valioso marco de referencia para futuros desarrollos de infraestructura en Colombia. Quisiera compartir con ustedes algunas lecciones aprendidas. La primera es en cuanto a gestión de riesgos, pues la correcta identificación y distribución de riesgos permitió al proyecto mantener su viabilidad a pesar de las dificultades económicas del mercado. Por otra parte, tenemos la colaboración multisectorial, pues la participación de bancos internacionales, entidades nacionales y patrocinadores fue esencial para garantizar la financiación y ejecución del proyecto. Y finalmente, el impacto regional, pues este proyecto no solo mejoró la conectividad vial, sino que también impulsó la economía local, fortaleciendo sectores clave como el comercio y el turismo. En conjunto, las lecciones aprendidas de este proyecto establecen un valioso marco para futuros proyectos de infraestructura, especialmente aquellos enfocados en la sostenibilidad e impacto social, como los que se ejecutan bajo el modelo 5G. Antes de finalizar, me gustaría recordarles que el Project Finance es una herramienta esencial para financiar la infraestructura en Colombia. Este modelo facilita la ejecución de proyectos de gran escala que requieren una alta inversión inicial y al mismo tiempo que distribuyen los riesgos de manera adecuada. Gracias a este enfoque, el país ha logrado avanzar en conectividad y desarrollo, atrayendo inversión privada y asegurando la sostenibilidad financiera en los proyectos. Hasta luego.